¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de Tiempo de Inversión, plataforma digital especializada en contenidos de inversión y financiación. Nuevo récord de inflación, el índice de precios al consumo se ha situado durante este pasado mes de marzo en el 9,8% en variación interanual, su 15ª tasa positiva consecutiva y el mayor nivel desde mayo del año 1985, hace, por tanto, 45 años. En cuanto a la tasa de variación anual de la inflación subyacente, el índice general sin alimentos elaborados ni productos energéticos ha aumentado 4 décimas hasta situarse en el 3,4%. ¿Qué supone este dato de inflación? ¿Cómo nos afecta? ¿Cómo este dato podemos utilizarlo también dentro de la distribución de nuestras inversiones? En fin, dudas que vamos a resolver en esta ocasión con Miguel Ángel Bernal, que es socio de Bernal Sánchez Bujanda, despacho patrimonial. Querido Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Tiempo de Inversión. Muy buenos días, Manuel. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado de saludarte. Lo primero, ¿qué supone este dato de inflación? Bueno, si quieres empezamos con un adjetivo. Tremendo. Tremendo y desastroso. Vamos a ver, ¿qué supone este dato de inflación? Este dato de inflación supone que estamos prácticamente en 2 dígitos. Eso supone una merma del poder adquisitivo tremendo para las familias españolas, especialmente muy llamativo para las clases bajas, las de rentas más bajas, las de rentas ligadas a los salarios, para los propios pensionistas también, es decir, los sectores que en mi juicio son los más desabastecidos, no así tanto para las rentas altas que tienen bienes raíces o tipos de inversión que pueden proteger más o menos a los, digamos, de los movimientos de precios que estamos viendo, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, bueno, pues es tremendo lo que tenemos y desgraciadamente preveo que vamos a seguir en tasas muy altas, al menos durante 2 o 3 meses. El Ejecutivo, el Gobierno, achaca esta subida a la guerra en Ucrania y espera desbloquear de alguna manera la curva con las medidas anunciadas recientemente para los carburantes y luz y gas próximamente. ¿Son suficientes estas medidas? ¿Ayudan estas medidas a reducir la inflación en los próximos meses, a estabilizar el incremento de precios en España? Bueno, vamos a empezar por una cuestión que tú hacías al principio. Se achaca a la guerra de Ucrania. No, la guerra de Ucrania lo que pone de manifiesto es que nuestra casa no estaba preparada para la tormenta que ha venido en Ucrania. Ahí tenemos el IPC de Francia, por poner un claro ejemplo de comparativa, ¿de acuerdo? ¿Qué más tenemos? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, pues que no estábamos preparados, ha habido una ideologización muy clara de temas como los carburantes, con un atropello muy mal pensado, además, como cualquier tipo de atropello en lo que es el cambio energético. Las energías renovables sabemos que son energías que son caras, que no son suficientes, que además no son almacenables y ahora estamos sufriendo las consecuencias de esos pensamientos tan verdes y tan desordenados que se han hecho. Bien, las familias los están sufriendo. Hoy precisamente parece que prácticamente 2 dígitos y en la llegada de la vaguada polar que nos están diciendo en el tiempo, ¿no? Pues le ha pillado a nuestro querido presidente pues en el estrado del Congreso de los Diputados explicando esas normas. Si entramos en las normas, esas normas no son deflacionarias. Esas normas son subvenciones transitorias que se ponen solamente hasta junio, así está dicho, ¿de acuerdo? Por lo tanto, son normas muy transitorias. Luego, si quieres, entramos en alguna con más detalle. Hay algunas de las normas que, además, no se pueden tomar a cabo, como se están diciendo. Por ejemplo, el poner un precio máximo al gas, no es cierto que se vaya a llevar a cabo de una forma inmediata, porque eso hay que presentarlo a Bruselas. Bruselas tiene que estudiarlo y nos tiene que dar la aprobación. Es decir, que si tenemos un mes para presentarlo en abril y Bruselas nos tiene que contestar, esas normas estarían solamente vigentes durante mayo y junio.
nada más durante 2 meses. Luego no sabemos qué va a ocurrir. Además, yo echo en falta, sobre todo, que el gobierno sea muy claro o tenga muy presente dónde estamos. Es decir, aquí se han elaborado unos presupuestos generales del Estado, donde muchos economistas hemos sido muy críticos con esos presupuestos generales, porque parten de una premisa: crecimiento del 7% y una inflación sensiblemente por debajo. Ni la OCDE, ni el Fondo Monetario Internacional, ni el propio Banco de España se creen ese escenario. ¿Se ha tocado los presupuestos generales del Estado? No. ¿Se han vuelto a rehacer los presupuestos ante una situación sí sobrevenida, pero porque partía de unas premisas que eran falsas? ¿Se han tocado los presupuestos? No. Es más, lo que se hace es incrementar el gasto. Con lo cual vamos a tener problemas. Recordemos además que esto todavía no lo podemos cuantificar, pero ya veremos qué va a pasar con los pensionistas. Y con esto no quiero asustar, pero hay que decir las cosas claras. Es decir, ellos hasta el momento están indiciados en la revalorización de las pensiones, pues al IPC medio del año anterior. Es decir, ahora mismo ya están perdiendo algo que los pensionistas reclamaban, que da recuperación del poder adquisitivo. No perder poder adquisitivo, bueno, pues este año lo van a perder. Pero es más, tal y como está la seguridad social, como se empiecen a ver tantos dígitos tan altos, prácticamente en los 2 dígitos, yo no descartaría que pudiéramos ver incluso 2 dígitos, esa caída del poder adquisitivo va a ser muy sensible, y el agujero tremendo, la ampliación del déficit que pueda haber en nuestro maltrecho sistema de pensiones, pues puede ser muy complicado. Por lo tanto, como te digo, a los ciudadanos, y por resumen, en general, salen muy perjudicados las clases bajas, las clases también de rentas medias, medias bajas. Salen especialmente perjudicados trabajadores con contratos, aunque sean indefinidos, pero con contratos temporales de bajos niveles salariales por su bajo valor añadido que aportan en el proceso de producción. Tenemos los pensionistas y ahora, si quieres, hablamos también de los ahorradores, porque esto les hace un daño tremendo en sus posiciones, y yo creo que se van a tener que replantear muchísimas cosas. Desde luego que sí. Bueno, mayor déficit, porque las medidas que se han tomado van a déficit. Para financiar el déficit hay que incrementar la deuda, una deuda que ya está por los aires, y subida de tipos de interés por parte de los bancos centrales. Es decir, que si ponemos No el compra, foco... te recuerdo, Manuel, perdona que te interrumpa, Sí, y no compra de activos, con lo cual la prima de riesgo, vamos a ver qué ocurre. claro, Perdón por la interrupción. Claro, no, porque si miramos y ponemos el foco un poco más allá, en los próximos años hay que pagar la deuda, hay que seguir refinanciando todo el déficit, y lo vamos a tener que hacer a unos tipos de interés mucho más elevados. Con lo cual, la cuadratura del círculo nos deja en una situación muy difícil para la economía española, para los ciudadanos, para los pensionistas, en fin, para los trabajadores, ahorradores o inversores. Sí, vamos a ver, todo el problema que tenemos de déficit público en este momento se pone de manifiesto. Todas esas enormes transferencias que ha habido ya las hubo en la época de Rajoy, donde se llevó la deuda privada, se llevó a la deuda pública a través de pues, diferentes mecanismos, como fue, por ejemplo, a través del FROB, a través de la Sareb, etcétera, ¿no? Ya la teníamos bastantes daños. El ejecutivo de Pedro Sánchez, cuando llega, en lugar de meter medidas drásticas para recortar ese déficit público, para bajar el peso de la deuda pública, pues lo que tenemos es una expansión. Yo no me atrevo a decir, aunque sí lo pienso, entonces, que ha sido una compra de votos, manifiestamente, que los presupuestos de este año responden a un clientelismo de cara a las próximas votaciones, pero eso lo tenemos encima de la mesa y no lo podemos obviar. Entonces, como tú dices, bien, tenemos un problema de déficit público enorme, estamos por encima, prácticamente de encima del 120%, ya veremos con los datos que salgan del Producto Interior Bruto si no nos vamos incluso por encima del 120%. Banco de España se muestra muy, muy preocupado sobre la situación de las cuentas públicas. Y si me permites, voy a añadir otro dato. Hasta el momento no nos estábamos preocupando demasiado por la balanza por cuenta corriente.
esa que tiene en cuenta las importaciones y las exportaciones. La teníamos ligeramente superavitaria, es decir, estamos exportando más de lo que estábamos importando, pero hay que recordar que España es una nación tremendamente dependiente de los hidrocarburos, del gas, de la electricidad y de algunos minerales que no tenemos, como por ejemplo el aluminio, que tiene una escala de precios vertiginosa, ¿no? Entonces, en ese sentido, sería muy problemático, y esa posibilidad ya existe encima de la mesa, que nos fuéramos a un déficit exterior. Porque al final lo que tenemos es una transferencia de rentas, es decir, de lo que ganamos las familias españolas, una parte pues se lo damos a los países productores, con lo cual nos quedamos con menos renta dentro de España para productos españoles, para productos fabricados, que tendrán que ser compensados encima con un déficit público galopante. Si encima no tengo al BCE o no tengo algún plan, porque algo ha dejado traslucir el BCE de que si hubiera tensiones en las primas de riesgo de Italia y España, parece ser que están buscando, diseñando algún tipo de medida para que eso no se tensionase, no volver a 2011, que nefastos recuerdos nos trae a todos y que contigo tanto hablamos de las primas de riesgos en aquellos momentos, pues la situación desde luego es, sin querer tener tintes muy negros, pero la situación es complicada, muy complicada para la economía española. Por cierto, Manuel, cuando a ti te dicen que va a llover, tú coges un paraguas o coges ropa para protegerte, ¿no? Sí. Ya, pero es que a este gobierno se le había dicho que la situación era muy complicada. Y no solamente no se ha cogido el paraguas, no solamente ha cogido un anorak o un chubasquero, sino que ha salido en camiseta. Y ahora pues vemos que nos estamos calando por todos los sitios por hacer el símil con la lluvia. Que estamos haciendo aguas, Miguel Ángel. Estamos Exacto, haciendo aguas exacto, por todo. Miguel Ángel, ocasión tendremos de profundizar en todas estas cuestiones, pero en esta primera convocatoria, y para cerrar, me gustaría que nos trasladase si como inversores tenemos en el mercado financiero algún tipo de producto que nos proteja de una inflación como la que estamos teniendo en estos momentos y esta pérdida de, por una parte, poder adquisitivo, pero por otra parte también de rentabilidad. Sí, vamos a ver. En este momento, si quieres, vamos descartando productos que yo no tendría, porque hay muchas veces que descartando nos quedamos con el cogollo de los que tenemos. Depósitos bancarios, que los tenemos en máximos, evidentemente con tipos pues, del 1%, del 0,5%, encima con una tributación del 19% en el IRPF, pues con el dato que tú acabas de nombrar, del 9,8%, la pérdida de poder adquisitivo es tremenda. Por lo tanto, un inversor que ahora mismo tenga depósitos, lo único que está haciendo es que el día de mañana, cuando tires de esos depósitos, la cesta de la compra la va a llenar con mucho menos producto. Eso es la pérdida de poder adquisitivo. Renta fija. A mí me ha maravillado mucho que se haya recomendado en este país a los inversores que estaban en fondos de renta fija que la renta fija no daba, que diera un problema y que se fueran a fondos de renta fija mixta. A ver, un fondo de renta fija mixta tiene el 70%. Oiga, si usted me dice que la renta fija tiene un problema, entonces es que debo obviar la renta fija, no puedo tener un 70%. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Yo soy diabético, me traen un pastel y me dicen, no, pero solamente tiene un 70% menos de azúcar. Ya, es que no puedo comer azúcar, así de claro, ¿no? Entonces lo estamos viendo ahí. Luego, por ejemplo, situación difícil la que se van a encontrar los bancos, también, ya entrando en el tema de las acciones, porque, a ver, el BCE va a ir muy despacio porque estamos viendo además que el crédito a las empresas están bajando, estamos prácticamente en mínimos históricos y porque les va a ser muy complicado hacer la cuenta de resultados, especialmente a los bancos generalistas, a los bancos de retail que llamamos, ¿vale? Los bancos que tenemos por nuestras ciudades y que vemos las oficinas. Quizás un modelo de negocio como un Bank Inter, que es otro banco que tenemos ahí, sea diferente, ¿no? Aunque se vea arrastrado por el momento. ¿Dónde repercutiría, digamos, mayor protección? Bueno, tenemos bonos ligados a la inflación, como los conoces, que lo que hacen es precisamente ir revalorizando, ir metiendo la inflación dentro, actualizando el nominal, con lo cual no tengo pérdida de poder adquisitivo. ¿Cuál es el problema?
que aunque España los ha emitido, la mayoría de estos bonos son franceses, es decir, de otras partes del mundo, donde quitando Estados Unidos, pero Estados Unidos, cuidado porque tienen dólar, evidentemente yo estoy comprando en dólares. Y que tener pues cuidado con la divisa. Claro, cuidado con la divisa, cuidado, mucho cuidado con la divisa. Entonces, claro, estos tipos pues son inferiores o por el problema de la divisa hacen que no me cubra perfectamente, pero bueno, puede ser una primera línea de defensa. Como siempre, bueno, pues todo lo que son las empresas de productoras de materia prima, los grandes monstruos a nivel internacional, se ven muy beneficiados. Aquí en España es que no tenemos ninguna empresa, o a mí no se me viene ninguna empresa a la cabeza. Como siempre, me gustaría decir que bueno, la industria pesada, estoy pensando en un Acerinox, en un ArcelorMittal, incluso en cementeras, ¿vale? Podrían ser una buena opción, pero es que ellas son consumidoras, grandes consumidoras, muy perjudicadas, por lo tanto, por la elevación de la factura eléctrica. Por lo tanto, esta vez pues no nos valen como sector defensivo, ¿de acuerdo? Entonces, pues tengo por ahí las materias primas, tengo, por ejemplo, me gustan los REITs, las SOCIMIs aquí en España, no tanto de viviendas, porque estamos viendo pues esos topes a las subidas del alquiler que se negocian ahora, pero quizás sí más en el tema de oficinas, bases logísticas, etcétera. Es decir, ser un poco discriminatorios. ¿Qué más me queda? Bueno, pues como siempre, yo sé que soy muy repetitivo en esto, pero el oro, como siempre, sabemos que con su volatilidad, ¿de acuerdo? Porque es un activo que hay que mirarlo siempre a largo plazo, no a corto plazo. Esto no está, el oro tiene muchas variaciones, tú lo conoces perfectamente porque hemos charlado muchas veces sobre este aspecto, pero puede ser también muy, muy defensivo. Y hombre, yo le tendría también atención quizás hacia el propio dólar, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el movimiento que está haciendo la Reserva Federal, estamos viendo cómo el euro se está devaluando y entonces me puede compensar un poquito de todo esto. Bueno, con todo ello, ¿qué tenemos? Bueno, pues tenemos un cóctel, como ves, muy, muy complicado. Vamos quitando, vamos deshojando la margarita. La margarita, pero las hojas que nos quedan tampoco es que nos convenzan demasiado, o sea, son más amortiguadoras que protectoras, que no es exactamente lo mismo. Quiero agradecerte, Miguel Ángel Bernal, que te has acercado hoy a Tiempo de Inversión, a esta plataforma digital de contenidos de inversión y financiación para trasladarnos qué supone, qué significa este dato de inflación, cómo nos va a afectar tanto a los ciudadanos como a los ahorradores y a los inversores. Miguel Ángel Bernal, socio de Bernal Sanz Bujanda, despacho patrimonial. Gracias, hasta la próxima. Un abrazo fuerte. Un placer, Manuel. Hasta la próxima.